Romanos capítulo 8, versículos 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bien, en esta noche vamos a ver que el creyente, gracias a Cristo, es parte de la familia de Dios. Hemos visto aquí que este capítulo 8 se trata de cómo vivir la vida cristiana victoriosos sobre el pecado. Si recordamos, capítulos 1 al 3 hablaban de la condenación que está por sobre todas las personas. Todos hemos pecado. Todos los seres humanos han pecado. Y el capítulo 4 nos habla de cómo ser salvos. ¿Recuerdan? El capítulo 4 habla de que la salvación es por la fe. Y está el ejemplo de David y de Moisés. Ambos salvos solo por la fe, ninguno por las obras. Que incluso Abraham, que vivió antes de que fueran dados los 10 mandamientos, también fue salvo por la fe y no por las obras. Capítulo 5 habla de la seguridad de salvación. Todo aquel hijo de Dios que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador es salvo eternamente y nada ni nadie le puede quitar su salvación. Capítulo 5 habla de la seguridad de salvación. Capítulo 6, Pablo comienza a hablar de la santificación del creyente. Ahora que hemos sido salvos, el Espíritu de Dios que mora dentro de cada creyente ha comenzado una transformación que será completa cuando Cristo vuelva por nosotros. Y capítulo 7 es un capítulo muy interesante que parece ser casi un paréntesis en el pensamiento de Pablo porque habla de el creyente derrotado. Cómo un creyente trata de vencer el pecado pero en sus fuerzas y muestra cómo es grandemente derrotado. Para esto está entonces el capítulo 8, para mostrarnos cómo podemos vivir la vida cristiana victoriosos sobre el pecado. Si hacemos memoria en los versículos 1 al 4 del capítulo 8, vimos que los creyentes son libres de la condenación para vivir por el Espíritu Santo. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder tener victoria sobre el pecado y vivir una vida cristiana victoriosa, que no hay más condena por nuestros pecados. Dios quitó con la sangre de Cristo la culpa y la condena que estaba por sobre nosotros. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. No hay ninguna condenación sobre nuestra vida. Él quitó el control y el dominio sobre el pecado. Luego en los versículos 5 al 11 vimos que el Espíritu Santo produce la santificación del creyente. Vimos que el Espíritu de Dios ha comenzado una obra de regeneración en nuestro ser. Antes nosotros no nos dábamos cuenta de cuán horrible era el pecado, pero hoy día que somos hijos de Dios y que somos salvos y que el Espíritu vive en nosotros, nos damos cuenta de lo horrible que el pecado es. Y ahora tenemos los deseos nuevos de Dios. Por primera vez queremos honrar a Dios, queremos agradar a Dios y le decimos no al pecado para glorificarle a Él. Antes no podíamos hacer eso. Antes vivíamos controlados por el pecado. Y finalmente en los versículos 12 y 13, que vimos hace unas 2 semanas atrás, vimos que sabemos que somos de Dios porque hacemos morir las obras de la carne. Eso vimos en los versículos 12 y 13. Es decir, por primera vez los creyentes sabemos decir no al pecado. Viene el pecado en nuestras vidas y sabemos que como hijos de Dios hemos cambiado y tenemos una actitud diferente hacia el pecado. Hoy entonces, en este tiempo que tenemos, veremos aquí en estos versículos 14 al 16 que el creyente, gracias a Cristo, es parte de la familia de Dios. Y yo sé que es un poco duro de decir esto, pero ¿quién era el padre que teníamos antes de recibir a Cristo? ¿Quién era nuestro padre? Jesús, cuando estaba enfrentando a un grupo de religiosos allí en Juan 8:44, les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Nuestro padre antes era el maligno.
Antes de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él era nuestro amo y nuestro pecado era toda nuestra vida. Éramos hijos del maligno. Pero en el día de hoy, que somos hijos de Dios y pasamos a ser parte de la familia de Dios, tenemos un nuevo Padre que es Dios, una nueva familia, nuevos hermanos y un hermano mayor, que de acuerdo a este mismo capítulo 8 de Romanos, es el Señor Jesucristo. Dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Notamos que es lo primero para saber quién es verdaderamente un hijo de Dios. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. La palabra guiados es un verbo que está en presente, es decir, es una acción continua, constante. El creyente está constantemente siendo guiado. Pero aquí viene algo interesante. El verbo está en voz pasiva. ¿Qué significa esto? Que el creyente no es que él se guíe a sí mismo. Nosotros no nos guiamos a nosotros mismos. No nos guiamos solos. La guía de Dios viene de afuera de nosotros, adentro de nosotros, y es el Espíritu de Dios el que nos guía a nosotros. No somos nosotros los que producimos esta nueva vida, es Dios, es la persona del Espíritu Santo que nos guía a nosotros. Es una obra sobrenatural que antes no teníamos. Él es el guiador, dice aquí el Espíritu de Dios. Notan entonces que el Espíritu Santo no es una fuerza, como algunos falsamente enseñan. El Espíritu Santo es una persona. Lo vemos aquí que no es un huésped pasivo que vive dentro de nosotros, sino que es alguien activo que vive en nosotros y que se ha hecho un solo espíritu con nosotros. Trabaja incesantemente para formar a Cristo en nosotros. Esa es la labor del Espíritu Santo. Santificarnos, transformarnos a la imagen de Cristo. Estos son hijos de Dios. Así que, ¿cuál es la evidencia de que alguien tiene al Espíritu de Dios, de que alguien es un hijo de Dios, de que su vida es guiada por Dios? Esa es la evidencia. Es muy interesante aquí la palabra hijo. En el Nuevo Testamento tenemos diferentes palabras para referirse a los niños. Por ejemplo, ¿recuerdan 1 de Pedro 2:2? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. La palabra allí es la palabra bebé, un niño muy pequeño que necesita leche para crecer. Pero recuerdan también que el apóstol Juan usa otra palabra. Juan acostumbra usar el término hijitos, ¿recuerdan? Por ejemplo, en 1 de Juan 2:1, hijitos míos, les dice. Ahí la palabra es diferente, es una palabra que significa un niño pequeño. No un bebé, pero un niño un poco más grande. Brefe es una y las otras es tecnía, hijitos. Pero aquí el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, cuando dice hijos de Dios, aquí en el versículo 14, estos son hijos de Dios, la palabra hijo es diferente a bebé y es diferente a niño pequeño. La palabra huios, hijos, significa un hijo adulto responsable. ¿Sabe que cuando nosotros entramos a la familia de Dios, Dios nos ve como hijos responsables desde el primer día? Hijos responsables con plenas decisiones, en primer lugar, de obedecer a Dios desde el primer día. No somos bebés, no somos niños que no sabemos las cosas, somos hijos responsables desde el primer día. Y tenemos la responsabilidad de ser guiados por Dios, de ser hijos obedientes a Dios desde el primer día. Así que la implicación aquí para nosotros en nuestra vida es muy importante. Desde el primer día de nuestra vida cristiana, nuestras vidas deben estar a disposición de Dios. Debemos ser hijos obedientes. Porque a diferencia de las otras palabras que el Nuevo Testamento usa, el bebé, por ejemplo, es inmaduro. Es un niño pequeño, dependiente. Si un creyente en el día de hoy no está siendo guiado por el Espíritu de Dios, no es por la ineficacia del Espíritu Santo de Dios.
Es porque nosotros no permitimos que Él tome más de nosotros. Mira, acompáñenme por favor a Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, 11. Lo vamos a ir leyendo y vamos haciendo algunas anotaciones. ¿Lo tienen? Efesios 4, 11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta ahí un momento. Dios ha dado a la iglesia dones fundantes que colocan el fundamento de la iglesia. Profetas y los apóstoles. Ellos colocaron el fundamento y Dios los usó para darnos la palabra escrita de Dios. Pero luego, fíjese, habla de los dones consolidantes de la iglesia, los que después traen el crecimiento sobre el fundamento. Evangelistas, personas que tienen una capacidad innata para compartir el evangelio donde quiera que están. Pastores, personas que pueden enseñar a un gran rebaño o de a una persona al mismo tiempo. Y maestros, la palabra allí es doctor, alguien que tiene la capacidad dada por Dios para enseñar la palabra de Dios al más alto nivel. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos amados, ¿ha dado Dios todos los medios para que seamos hijos responsables y que están creciendo hacia la madurez en Cristo? Lo ha dado todo. Nos ha dado todo lo necesario para que no seamos niños pequeños espirituales, sino hijos adultos responsables, que es la palabra que se usa allí. Sigamos leyendo, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ahí la lectura. Nuevamente, ¿qué está diciendo? Dios ha dado todos los medios, los dones, las capacidades para que seamos edificados, para que crezcamos. Dice allí, para que seamos unidos en la fe. A un varón perfecto, eso significa madurez. Y la medida de la madurez es Cristo. Versículo 14, y aquí mire que usa la palabra niño, fíjese. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta ahí la lectura. Un hermoso pasaje, ¿no? ¿Sabe qué palabra usa Pablo allí para referirse a niños fluctuantes? Es la palabra bebé nuevamente. Un bebé dependiente, que no se puede alimentar a sí mismo, sino que necesita la leche y no puede alimentarse de otro alimento sólido. ¿Por qué, hermanos amados, se produce esta situación espiritual? Se produce no por algo que está afuera de nosotros. Dios ha dado a su iglesia la Biblia. Nos ha dado pastores y maestros que nos enseñan la palabra, que nos alimentan. Nos ha dado la comunión de la iglesia. Entonces, hermanos amados, tenemos que reflexionar y darnos cuenta de que Dios nos llama a ser hijos responsables, como hijos adultos nosotros mismos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque nos falta permitir la guía del Espíritu de Dios. Dice aquí que estos niños son fluctuantes, es decir, son víctimas fáciles de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas. Se sienten atraídos por cosas novedosas. Y hermanos amados, nosotros tenemos que hacer énfasis en la Biblia, en la palabra de Dios. En el día de hoy, sabe que hay ambientes cristianos, hay iglesias donde dedican tanto tiempo a estudiar, por ejemplo, a las sectas, estudian las doctrinas de las sectas, dedican tiempo a estudiar sobre ideologías del mundo, sobre filosofías y otros. Cuando Pablo dice ahí en Efesios 4 que el énfasis debe ser estudiar la verdad. Mientras más conocemos la verdad, más fácil va a ser identificar la mentira.
No tenemos que andar dedicando todo el tiempo a estudiar las mentiras de Satanás, tenemos que estudiar la verdad. Y si estudiamos la verdad, cuando venga la mentira, de inmediato la vamos a reconocer y la vamos a poder rechazar. Porque como dice el escritor de Hebreos en el capítulo 5, hemos ejercitado nuestros sentidos en el conocimiento o en el discernimiento del bien y del mal. Allí el escritor de los Hebreos también dice, permítame leérselos, Hebreos capítulo 5, versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. La misma palabra niño ahí es la palabra bebé que Pablo usa en Efesios 4. Finalmente dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos amados, si somos hijos de Dios, adoptados en la familia de Dios, se nos dice aquí que no debemos ser como niños fluctuantes que son llevados de allá para acá por todo viento de doctrina. No sé si a usted viene esa imagen a la mente, pero para mí viene una hoja que se la lleva el viento. Pero nosotros no debemos ser así. Nuestros pies deben estar firmes en la roca que es Cristo y su palabra, manteniendo la verdad en amor, continuamente creciendo. No sé si le pasa, pero a veces nosotros pensamos que nuestros problemas se van a ir solos, y a veces se van solos. Otras veces esperamos que alguien venga y solucione nuestros problemas. Pero ¿sabe qué, hermano amado? ¿Qué es lo cierto? Es que si nosotros crecemos en Cristo, si maduramos y somos esos hijos responsables, veremos la guía del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y sabremos qué hacer en cada situación de nuestra vida. Ese es el Hijo de Dios que ha crecido, que ha madurado. Y además, hermanos, tenemos la comunión de la iglesia, los hermanos, pastores y maestros que nos enseñan y que nos aconsejan. Así que volviendo a Romanos capítulo 8, cuando se nos dice que hemos sido recibidos, adoptados como hijos de Dios, la palabra allí de hijo no es bebé, no es un niño pequeño, es un hijo adulto, un hijo que puede recibir una herencia, un hijo que tenía un estatus legal de adulto, que puede tomar plenas decisiones, un hijo obediente a sus padres, y que en este caso es Dios. Ya no somos nunca más hijos del maligno, ahora somos nueva familia, la familia de Dios, y tenemos un Padre que es Dios, y Él desde el día 1 pide que seamos sujetos, obedientes y que oigamos su palabra. Así que aquí el rol de las Escrituras es indispensable. La dieta de la palabra de Dios y su espíritu para guiarnos. Dios siempre ha guiado claramente a su pueblo, incluso el pueblo de Israel en el desierto, ¿recuerdan? Iban de noche y una columna de fuego los guiaba para saber por dónde ir. Y de día una nube les cubría no solo de la sombra para darles sombra, sino que también los guiaba durante el desierto. Dios siempre ha dado guía a sus hijos y a su pueblo. Volviendo entonces a Romanos capítulo 8, dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Los capítulos anteriores nos mostraron que antes vivíamos en la esclavitud, ¿no es cierto? Éramos esclavos del pecado. El pecado tenía total dominio y poder sobre nosotros, pero eso ya no está más. Ya no estamos bajo la esclavitud y ya no estamos nunca más en el temor. Ahora en la vida con Cristo tenemos una vida de amor, de gozo y de paz. Y es más, dice aquí que hemos sido adoptados. Hemos sido adoptados a la familia de Dios, donde Dios es nuestro Padre y tenemos muchos hermanos. Es muy interesante la última parte del versículo donde dice que clamamos Abba, Padre. La palabra allí, Abba, es una palabra no hebrea, sino que es una palabra aramea. En arameo, padre se dice Abba. En hebreo simplemente se dice
Ab. Pero hasta el día de hoy los judíos han tomado esta palabra Abba como una forma de expresarse a su padre de manera cariñosa, como cuando nosotros decimos papá. Ellos le dicen de manera cariñosa a su padre Abba. Notan que es la palabra como de un niño pequeño que le habla a su padre de una forma cariñosa, pero al lado de inmediato dice también padre, que sería la forma, el término más formal, ¿no? Así que tenemos los dos. Tenemos el término para dirigirnos al padre de una manera cariñosa, como un hijo pequeño que necesita a su padre, y por otro lado tenemos el término más formal, que representa la autoridad de un padre, en el cual nos dirigimos también a él con respeto, como nuestro padre. Así que aquí encontramos las dos formas. Dios es un Dios al cual vemos con respeto y con autoridad, pero también es un Dios Padre amoroso y cariñoso. Como dice el diccionario Vine, cuando traduce esta palabra, dice que aquí podemos ver tanto la comunión como la obediencia. Así que estamos en una nueva familia. Y si somos hijos de Dios, vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios. Y nos vamos a dirigir al Padre, tanto en un sentido de cariño, como un hijo pequeño se dirige a su padre, pero también como un hijo adulto se refiere a su padre con respeto y con obediencia. Así que tenemos un nuevo padre, nunca más el maligno, como dice Juan 8:44. Pero también no solamente tenemos un nuevo padre, tenemos toda una gran cantidad de hermanos y de hermanas. Mire lo que dice aquí mismo en capítulo 8, en el versículo 29 de Romanos. Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, ¿quién? El primogénito entre muchos hermanos. Así que, ¿quién es Jesús? Es nuestro hermano mayor. Es nuestro hermano mayor. Dios Padre es nuestro nuevo Padre. El Espíritu de Dios es nuestro pastor interno que vive dentro de nosotros guiándolos. Y nuestro Señor y Salvador Jesucristo es nuestro hermano mayor, el líder de esta gran familia de Dios. Así que cuando oramos, debemos hacerlo al Padre. Ahí lo dice. Debemos clamar a quién? Al Padre cuando oramos. Jesús lo enseñó. Él dijo, Padre nuestro que estás en el cielo. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os lo daré. Así que cuando oramos, oramos siempre al Padre en el nombre de Jesús. ¿Y quién pone las palabras cuando nosotros oramos? El Espíritu Santo. Mire aquí mismo en Juan 8, saltémonos al versículo 26. Juan 8:26. ¿Quién pone las palabras, hermanos, cuando nosotros oramos? Dice aquí, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero, ¿quién? El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que cuando oramos, ¿quién es el que pone las palabras, los temas, las cosas que pedimos al Señor cuando oramos? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios y su guía en una persona es la evidencia de que eres parte de la familia de Dios. ¿Cómo sé si soy un hijo de Dios? Porque Dios guía tu vida en la persona del Espíritu Santo de Dios. Pedimos al Padre en el nombre de Jesús y es el Espíritu de Dios quien guía todo. Una pregunta, hermanos amados. ¿El Señor Jesús alguna vez habló al Padre de esta manera? ¿Dijo Abba, Padre? ¿Me acompañarían nuevamente en sus Biblias? Marcos capítulo 14. Marcos 14, versículo 33. En Marcos 14, 33, recordamos, el Señor Jesús está con los discípulos en el huerto de Getsemaní. Es la última noche con ellos. Ya viene un grupo de soldados junto a Judas para aprenderlo y llevarlo a la crucifixión. Y en este momento el Señor está muy triste. Y mire cómo el Señor clama al Padre. Juan 14, 33. Dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra
y oró que si fuera posible pasase de él aquella hora. Y decía, ¿cómo dice? Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Hasta ahí la lectura. El Señor Jesús dijo a Abba Padre allí en el Getsemaní. El Señor Jesús aquí nos enseña que Él es el máximo ejemplo de ser conducido por la voluntad del Padre. Él se sujetó al Padre. Jesús, cuando estaba pasando hambre, recordamos, dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Aún nuestro Señor Jesús, siendo Dios, se somete al Padre, se sujeta al Padre, y estando en el momento más difícil de su vida, en el momento en que Él iba a ser llevado y crucificado, el Señor le pide, Padre, te pido que se haga tu voluntad. Porque el Señor Jesucristo no le tenía miedo a la cruz, no le tenía miedo a los golpes. El Señor Jesús realmente no le tenía miedo a los clavos y a morir. Lo que realmente Jesús tenía miedo de lo que iba a pasar en la cruz era que en un momento, en aquel momento de la cruz, como dice 2 Corintios 5:21, Él iba a ser hecho pecado por todos nosotros. Y por un momento el Padre no lo iba a poder mirar más. Por eso que Jesús clamó desde la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? Por un momento la comunión eterna y perfecta que el Padre habían tenido siempre, por un momento se rompió. Porque en ese momento Jesús cargó el pecado de todos nosotros. Y cuando el Padre lo mira allí, clavado en la cruz, lo único que ve es pecado. A eso el Señor le tenía miedo. Y le pide, Padre, Abba Padre, le habla con el cariño de un hijo, pero también le habla con el respeto de un hijo y le pide, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo mismo para nosotros en el día de hoy. Si nosotros somos verdaderos hijos de Dios, nuestra vida va a ser guiada por el Espíritu de Dios. Y un primer fruto es clamar en oración a Dios Padre, pidiendo que se haga su voluntad siempre y no la nuestra, porque su voluntad siempre es mejor. Termina este pasaje con el versículo 16. ¿Me acompaña de vuelta a Romanos capítulo 8? Romanos capítulo 8 y versículo 16. Termina aquí esta idea diciendo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio. ¿Ven? El Espíritu Santo no es una fuerza como algunos creen. El Espíritu Santo es una persona. Actúa, dice aquí, da testimonio. El Espíritu Santo en muchos pasajes dice que ama, que santifica. El Espíritu Santo da poder, guía en nuestras oraciones, nos explica la palabra, reparte los dones como Él quiere. El Espíritu Santo es una persona que vive dentro de nosotros para guiarnos. Y Él testifica a nuestro espíritu. ¿Notan cómo somos nosotros ahora que tenemos a Cristo? No es que dentro de nosotros hay dos personas, una santa y otra pecadora. En nosotros vive un solo individuo, que somos nosotros. Hay una sola persona. Solamente que aún tenemos la presencia del pecado que estará en nosotros hasta el día de Jesucristo cuando Él vuelva por nosotros, pero también está la persona del Espíritu Santo con el cual hemos hecho un solo espíritu con Él. Así dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. El que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Somos uno con Él. Y Él testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y aquí viene lo más interesante de este pasaje. Porque cambia la palabra de hijo adulto que les mencionaba al principio y la cambia por la palabra hijo pequeño. La misma palabra que usa Juan en sus epístolas tan constantemente y que nuestras Biblias muchas veces traduce como hijitos. Aquí vuelve Pablo a usar el término tecna, que significa un hijo pequeño. Y vemos un hermoso entonces contraste, si lo quiere así, cuando se habla de un hijo adulto, que somos nosotros, adoptados en la nueva familia de Dios, tenemos un Padre que es Dios, al cual obedecemos, al cual respetamos. Pero no es solamente eso. Se nos dice también que somos como hijos pequeños, dependientes, que le necesitamos y que tenemos un Padre que es Abba. Un Padre cariñoso que nos ama y que nos cuida.
Tenemos una relación completa en la familia de Dios. Y al mismo tiempo entre hermanos nos amamos y tenemos un Padre que es nuestro Padre, nuestra autoridad, un Padre celoso, pero también tenemos un Padre amoroso, cariñoso, que nos cuida. Así que, hermanos amados, saber que somos de la familia de Dios, con un Padre que nos ama, nos anima a vivir una vida separada del mal y sujeta a la conducción del Espíritu Santo de Dios. Vimos, hermanos amados, en esta noche que el creyente, gracias a Cristo, es parte de la familia de Dios. Yo no sé si a usted esto le llena de gozo, pero a mí me llena de gozo saber que yo antes estaba perdido, tenía un padre que era el maligno, pero el día que creí en Cristo, pasé a tener un Padre que es Dios y un Salvador y hermano que es nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si en medio nuestro hay alguien en este momento que aún no sabe si es realmente de la familia de Dios. Le invito a que medite en su corazón y que abra su corazón a Cristo. Él te puede salvar, puede perdonar tus pecados, quitar toda tu culpa y darte la vida eterna. Vamos a orar.